Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, como siempre, a este tiempo de palabra y oración, un tiempo donde compartiremos contigo. Digo compartiremos porque no estoy sola, no soy la única que hablará, sino que el Espíritu Santo está aquí y Él tiene algo importante que decirnos. Lo más importante es lo que Él viene a hablarnos a través de la palabra de Dios y su revelación. Así que desde ya oro para que el Señor haga una obra maravillosa en ti a través de su Espíritu. Quiero compartir contigo este tema y quiero iniciar preguntándote, ¿te ha pasado alguna vez que tienes que ir a un lugar donde realmente preferirías no ir? Donde tal vez dices a cualquier lugar menos allí. Porque allí me conocieron en la peor etapa de mi vida. O en la etapa más difícil de mi vida. O cuando estaba lejos de Dios. O tal vez cuando no conocía al Señor. Y sabes que si vas a ese lugar, seguro te podrías encontrar con personas que aunque ya pasó el tiempo, sabes que con tan solo verte no vendrán los mejores recuerdos. Bueno, tal vez a ti no te ha pasado, pero a Pablo le pasó. Y yo me uno a ese grupo de personas que sabemos que tenemos un pasado y que hay lugares que tal vez sería difícil regresar. ¿Recuerdas que Pablo era un fariseo que perseguía a la iglesia de Cristo? Arrogante, orgulloso e implacable. Él contribuyó a que familias perdieran a sus seres queridos. Sin embargo, un día él regresaría a Jerusalén, no como fariseo, sino como un fiel creyente y seguidor de Jesucristo. Regresaría al lugar donde se graduó, donde conocía a muchas personas. Y muchas de esas personas eran importantes y reconocidas. Allí donde él fue conocido por ser un fariseo celoso de Dios y de las prácticas judías, estaba regresando completamente transformado. Tal vez no te pasó como Pablo, pero la transformación que el Señor hace en nosotros no solo causa un impacto en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes nos conocen, de los que realmente nos conocen y escuchaban tal vez nuestra forma de hablar, miraban la forma en que nos comportábamos. Conozco personas que me han dicho, pastora, yo era de los que me burlaba de los cristianos. Hacía chistes de Dios y ahora me avergüenzo solo de recordarme. Y bueno, quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 9, versículo 20, para que podamos leer un poco de esto que te estoy contando sobre Pablo. Enseguida predicaba Pablo a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Me impresiona mucho cuando leo sobre la vida de Pablo y su testimonio. Todo lo que le acontece, desde el momento en que es transformado después de ese encuentro con Jesús. El fariseo convertido en evangelista estaba regresando a Jerusalén. Y Pablo tenía una gran emoción de encontrarse con los discípulos
Pero debido a su pasado, los discípulos no querían. ¿Cuántas cosas podían pensar? Este viene de espía, este viene a matarnos, algo hará este hombre porque es imposible que de ser fariseo que mataba a cristianos, ahora quiera venir a hablar de Cristo como nosotros. Eso lo leemos en Hechos 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo no solo estaba siendo rechazado por los que no reconocían al Señor, sino que también por sus propios ahora hermanos en Cristo. Yo me pongo a pensar, si yo tuviera que reencontrarme con amigos de la escuela que al mirarme me dirían, ¿tú eres pastora? No lo creo, seguramente dirían. Cuando yo volví al Señor después de estar por años alejada de Él y viviendo perdidamente, recuerdo que regresé de un retiro y los que me conocían me daban semanas para yo regresar a mi antigua vida. Yo conocí al Señor muy pequeña, pero en mi juventud yo me alejé del Señor. Y yo recuerdo que me molestaban diciendo que cuando yo entrara a una iglesia, esta se iba a incendiar. Me decían que me había vuelto una cristiana pandereta o fanática del Señor y que me daban días para que yo dejara todo eso. Muchos años después, a pesar de que había regresado con el Señor, me volví a desviar del propósito de Dios. Siendo líder de jóvenes, caí tan profundo que no pensé que podría salir de allí, pero el Señor me rescató una vez más. Y sé que habrán personas que puedan no creer en lo que el Señor ha hecho en mi vida, que me rechacen o no crean al verme hoy pastoreando junto con mi esposo en una iglesia y digan, ¿cómo es posible que ella esté predicando el Señor? Pero pese a lo que otros puedan pensar o decir, nosotros debemos continuar caminando en el propósito de Dios y saber que habrá quienes nos rechacen, pero también habrán quienes nos acompañen y quienes el Espíritu Santo les dé testimonio de nosotros. En el caso de Pablo fue Bernabé. En Hechos 9:27 dice, entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, que ahora leemos que es Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando ellos supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si alguna vez has tenido antecedentes tan malos que te han cerrado las puertas, no eres el único. Ya viste que a Pablo le pasó. Y tal vez ese sea el temor que tienes de hablarle a otros del Señor. Que no te crean, que seas rechazado o que te cierren puertas. Sin embargo, hoy el Señor te está diciendo que no temas, porque tal vez algunos te cierren puertas, tal vez te rechacen, tal vez se burlen de ti, tal vez no crean en la obra que el Señor está haciendo en tu vida. Tal vez has fallado varias veces y tal vez digan, esta no será la excepción. Una vez más Él ha de fallar. Pero pese a lo que otros puedan decir, el Señor te abrirá las puertas correctas. Aunque otros te las cierren,
Él abrirá las puertas correctas. Eso es lo que nosotros hemos experimentado con mi esposo, que el Señor nos abre puertas y cruza en nuestro camino personas que dan testimonio de la obra del Señor en nuestras vidas. Dios enviará un Bernabé en tu vida que dará testimonio de la obra de Dios en ti. Dios mismo te abrirá camino para que tú puedas hablarle a otros del Señor, pese a tu pasado. No temas, porque lo nuevo que el Señor está haciendo en tu vida es mayor que todo lo malo o el pasado que ha quedado atrás. Los tiempos dolorosos solo deben de recordarte la misericordia tan grande de Dios para tu vida. Estos recuerdos tan dolorosos de mi vida, que no me da placer recordar ni hablar, me han permitido hacer memoria de la gran misericordia de Dios y su gracia derramada sobre mi vida. Dios te va a proveer personas fieles que te acompañarán para que sirvas al Señor. No les importará tu pasado, sino ellos podrán ver a través del Espíritu Santo la obra que Dios ha hecho en tu vida. Ellos podrán y querrán acompañarte en el propósito maravilloso que Dios ha preparado. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder recibir tu palabra y que sea a través de la revelación de tu Espíritu que podamos ser alimentados, ministrados, enseñados y que podamos aplicar tu palabra en nuestra vida. Gracias porque es un manual para nosotros que nos ayuda a enfrentar nuestro día a día en situaciones tan pequeñas donde nosotros podemos darnos cuenta que hay otros que han vivido las mismas situaciones que tal vez nosotros estamos viviendo. Hoy, mi Señor, reconocemos que todos tenemos una pasada manera de vivir, que todos y aquellos que hemos dado oportunidad para ser rescatados por ti, sabemos que tenemos un pasado del cual tal vez muchos nos avergonzamos. Y así como Pablo, fue a través de un encuentro contigo que nuestra vida fue transformada. Pero sabemos que hay un pasado. Y sabemos, Señor, que así como Pablo, podemos experimentar tu gracia, tu perdón y también la oportunidad para poder predicar tu palabra con denuedo, con valentía, a pesar del rechazo, a pesar de que nos puedan cerrar puertas, a pesar de que hayan personas que no crean en nosotros. Tú has estado dispuesto a creer en nosotros. Y no solamente, Señor, a través del pasado antes de conocerte, sino que hay personas, mi Señor, que están escuchando este audio y que en su caminar contigo tal vez se desviaron, fallaron, pecaron y hoy dicen, ¿cómo yo voy a volver a predicar? ¿Cómo yo voy a volver a hablar de Jesús? Si me alejé, si fallé, si pequé, no van a creer en mí de nuevo. Pero yo sé, Señor, que tú estás ministrándoles, que tú estás hablándoles, que tú estás diciéndoles que no teman, que tú enviarás personas fieles a ti, que van a estar dispuestos a ayudarlos, a acompañarlos, a dar testimonio de la obra que tú estás haciendo en sus vidas y que ellos serán un canal de bendición. Eso es algo que el Señor está mostrando en este día. El Señor enviará personas a tu vida que serán un canal de bendición para ti. Te ayudarán, que mientras otros te han rechazado, ellos vendrán a ser compañeros tuyos, dispuestos a creer junto contigo en la obra que el Señor está haciendo y la obra en la cual el Señor está haciendo en la vida de otros a través de ti. Así que no temas, recibe la gracia, el perdón y el amor del Señor. Levántate, sigue adelante, deja el pasado atrás, no te detengas, que Dios cree en ti y Él está dispuesto a abrirte puertas.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.